Me siento un poco raro, estoy acostumbrado a tener el micrófono en la mano, pero bueno, es un gusto para mí y un placer estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y antes de pasar propiamente a la palabra, quiero decir que, bueno, comentarles que cuando compartió Josué, si ustedes se acuerdan, Josué Pérez, no voy a pedir que levanten la mano de los que se acuerdan de lo que Josué predicó, aunque espero que todos se acuerden, pero lo vamos a dejar ahí. Hubo algo que a mí me hizo, como dicen por ahí, me hizo ruido. Y por eso en esta mañana quiero compartir una palabra y que Josué dijo, y quiero pedirle a los músicos que al terminar cantemos esa canción, el Dios que adoramos, el Dios que adoramos. Josué dijo de que era importante tener una buena revelación, un buen concepto, por así decirlo, de Dios. Tener una buena imagen, la imagen correcta de quién es Dios y cómo es Dios y todo lo que ello implica. Ahora, no soy tan presuntuoso como para pretender en esta mañana, en este breve tiempo, dar una clase magistral de teología, ni mucho menos, pero sí tenía la inquietud de hacer un pequeño repaso y esbozo de algunos de los atributos de Dios que creo que son importantes que consideremos. Y de paso, digo, tarea para los grupos de iglesia en casa, de profundizar y aún ampliar lo que yo voy a compartir. O sea, yo voy a compartir una parte, pero mientras pensaba en esto, pensaba, bueno, si vamos a hablar de teología, que significa obviamente el estudio de Dios, ¿verdad? Tendríamos que dedicar mucho tiempo y aún así no lograríamos obviamente abarcar todo lo que implica hablar de Dios. O sea, es tan infinito como el tema, yo diría el tema es tan infinito como Dios mismo. Pero como dije, la idea es que al menos tengamos una pincelada, ¿verdad?, de algunos de los atributos de Dios para que también tengamos la imagen más cercana, ¿verdad?, a lo que realmente Dios es. Todos sabemos que en el mundo y aún en la iglesia hay diferentes dioses y infinidad de dioses. Los griegos tenían muchos dioses, los romanos tenían muchos dioses, y hoy por hoy uno ve de repente reportajes acerca de la India, por ejemplo, donde hay una cantidad infinita de dioses, ¿verdad? Tienen Dios hasta para la caída del pelo, por decir algo, o sea, tienen Dios para todo. Y a todos los veneran y les rinden culto y pleitesía, pero nosotros conocemos un solo Dios. Un solo Dios. El único Dios verdadero. Ya me estoy anticipando, pero entonces el tema hoy es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos. ¿No apareció? Me faltó apretar acá, perdón. Con razón no salía. ¿Cómo es la cosita? Ahí. ¿Todavía está oscuro? Ahí viene. Ahí viene, parece. ¿No? La tecnología de repente nos ahí se inició. Ya, gracias, Irán. Déjemelo ahí nomás. No, sí, déjemelo ahí. No, tranqui. Ya, el Dios que adoramos.
Y obviamente la pregunta surge inmediatamente, ¿qué Dios adoras tú? ¿Qué Dios adoras tú? Sí, pero ¿cuál? Porque hay, como dije, diferentes conceptos. Dentro de la misma iglesia hay diferentes conceptos de Dios y diferentes imágenes. Y como Nelson nos compartía también hace un tiempo atrás, nosotros lo importante es que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen, como dije, lo más cercana posible a la imagen correcta de Dios. No porque algunos, ¿verdad?, piensan en Dios y piensan en un viejito así lleno de años, con una barba larga y amoroso y tierno como un abuelito así. Disculpándome yo primero y de todos los presentes que peinamos canas, ¿verdad? Pero en un viejito bonachón. Y otros, entonces, tienen casi un concepto de que Dios es como el viejito pascuero, así. Que lo único que hace es dar regalos. Entonces se lo llevan pidiendo y pidiendo y dame, dame. ¿Por qué? Porque el Dios que se han formado en su mente y en su corazón es ese tipo de Dios. Pero ¿ese es el Dios verdadero? No. Dios no es así. De hecho, Dios, y algunos tienen a Dios entonces poco menos que como el Dios de los mandados, ¿verdad? O algo así. Pero Dios en realidad es algo absolutamente distinto de lo que algunos imaginan o imaginamos. El Dios verdadero es diferente. Y eso es lo que quiero, al menos que en esta mañana tratemos de esbozar. Avanzamos. Dios es uno. Dios es uno. Me faltó traer mis apuntes para haber leído, pero por favor, Alejandro, ahí estaba tan emocionado con el cintillo que se me quedó todo el material. Gracias. Vamos a ver entonces hartas escrituras. Y como estamos acá usando el proyector, no se puede proyectar al mismo tiempo la palabra. Así que vamos a depender de las Biblias. ¿Tienen sus Biblias o sus celulares? Porque ahora la gran mayoría, y es una bendición, ¿verdad?, tener el celular en la Biblia. Yo también la tengo, así que la Biblia en el celular o el celular en la Biblia, da lo mismo. Lo importante es que la Biblia esté. Claro. Si tú metes el celular adentro de la Biblia y se te carga la Biblia en el celular, fantástico. Ya, la arreglamos. Primera de Timoteo, entonces 2, del 5 al 6. 2, 5 y 6. Copia del 1, gracias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Ya. Primer punto, y dejamos establecida esta verdad, que también Josué la compartió ese día. Hay un solo Dios. No hay más. No hay más. Todos los demás son ídolos, son imágenes, son falsos. Pero Dios es uno. También como decía el mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento a esta declaración que era famosa del Shama Israel, ¿verdad? Que decía, oye Israel, tu Dios es uno. Uno solo. Uno solo. No hay nadie ni nada más que se le compare. Yo creo que esto tenemos que establecerlo profundamente en nuestro corazón. No existen dos, ni tres, ni nada. Uno solo. El Dios verdadero es uno y nada más. ¿Y qué dice? El cual, entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Dios es uno. Pero, y aquí empiezan ya los problemas, ¿verdad?, para entender a cabalidad, porque aunque Dios es uno, Dios es trino. Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice precisamente eso, o da a entender por lo menos eso. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 qué? ¿Qué dice el pasaje? ¿Se lo saben? ¿Qué dice? ¿Estos 3 son qué? Uno. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos 3 son uno. Dios es uno, es trino, pero es uno y es indivisible. Indivisible. O sea, cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando del trino Dios. Y cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del mismo trino Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo trino Dios. No hay 3 dioses, ojo. Hay un solo Dios, porque por ahí hay otros movimientos, ¿verdad? Hay movimientos que se llaman unitarios. Nosotros somos trinitarios. ¿Qué somos nosotros? Trinitarios. O sea, creemos en un Dios trino. Hay por ahí algunos movimientos que son unitarios y que dicen que solo Jehová, y ustedes saben bien a quién me refiero, solo Jehová, o hay otros que dicen solo Jesucristo, y que de hecho el movimiento se llama los solo Jesús, o se les conoce así. Y incluso hay otros que dicen que solo Espíritu Santo. Pero nuestro Dios es trino, es uno, indivisible, inseparable. Hay una unicidad, voy a inventar, no sé si existe ese término, pero lo voy a inventar. Dios es uno, o sea, hay una unicidad en Dios que no se puede dividir. Entonces, cuando hablamos de uno de los 3, en realidad estamos hablando siempre de los 3, de uno, porque de repente por ahí, al escuchar pareciera que estuviéramos hablando de 3 dioses. Cuando, por ejemplo, se dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pareciera que estuviéramos hablando de 3 dioses, pero no, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces, cuando nos referimos a cualquiera de las 3 expresiones de Dios, es lo mismo, es uno. Y sigamos. Es trino entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es invisible. Esta la cantamos incluso, ¿verdad? Hay una canción que dice invisible pero real. Es verdad. Es invisible pero real. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? Yo no lo he visto. ¿Ustedes lo han visto? Si alguno ha visto a Dios, por favor. Yo no lo he visto. Espero verle un día, obviamente. La palabra así lo dice, así es que... Vamos entonces a Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Hablando de Cristo, este pasaje está hablando de Cristo, pero dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda la creación. Pero Cristo, incluso en su estado corporal, Él fue y es la imagen del Dios invisible. Jesús le dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Él vino para eso, para dar a conocer y revelar al Padre. Pero Dios es invisible. Y por eso es que Hebreos dice de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. O sea, alguien dice, muéstrame a Dios y voy a creer. Muéstrenme a Dios y voy a creer. Eso sería, ya no es fe. Porque la fe es precisamente la convicción de lo que no hemos visto, pero que existe y es real. Así que, aunque Dios es invisible, nosotros sabemos que es real. Nuestro Dios es uno, es trino, es invisible y es increado, increado. Dios no fue creado. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio. ¿Y antes de eso qué? Estaba Dios. Copiado, gracias. Por las eternidades pasadas. Dios es. Bueno, de hecho, Dios es. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos decir que Dios era y es y será. Dios es en un continuo presente. Porque Dios, aparte de ser increado, es atemporal. O sea, Él está fuera del tiempo y del espacio. Entonces, Dios no es un ser creado, Él es Dios y por lo tanto no ha sido creado por nadie. Él existe y es por los siglos de los siglos. Digan amén, es verdad, digan amén. Y vayamos al otro tema, es santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Primera de Pedro 1:15 dice, así como vuestro Dios es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, entonces, 1:15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Y esta palabrita, santo, significa separado, apartado. Dios, por decirlo así, está solo. Está solo. Él está aparte. No tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver en su santidad. Él está apartado. Y nosotros hemos sido llamados también a estar aparte. Ya hemos aprendido la palabra eclesia, que significa iglesia, significa los llamados afuera o los llamados aparte. Por eso es que a nosotros también se nos dice que somos santos. Y la otra connotación de santo es precisamente sin pecado. Dios es santo en los dos aspectos. Por un lado, en que Él está aparte, pero también que es sin pecado, es absolutamente puro, limpio. Dios es santo. No escuché ni un amén.
Me gusta escuchar sus amenes, ¿ah? Porque eso me indica que están atentos. Dios es santo y quiere que nosotros también seamos santos. Ya. Wow. Como dije, habría mucho para decir en cada uno de estos puntos. Pero también Dios es eterno. Eterno. Salmo 92. Dice lo siguiente. Señor, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que fuera formado la tierra, y desde el siglo y hasta el siglo, o sea, permanentemente, tú eres Dios. E Isaías 40:28. Atento, Sara, cuando pueda me pase una línea baja, por favor. Copiado. Para eso me va a pedir que usted busque, ¿no? Ahora P42. Ya. Isaías 40:28 dice, levantad... No, ese no es el 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero el Dios eterno es Jehová. Nuestro Dios es eterno. No tiene principio. Tampoco tiene fin. Seguimos. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Génesis 35:11. Dice lo siguiente. También les dijo Dios, aquí está hablando Dios. También les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, saldrán de tus lomos. Pero, ¿qué está diciendo Dios a Jacob? Le está diciendo a Jacob, al que luego llegó a ser Israel y que llegó a ser el padre de la nación de Israel. Entonces él le dice, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? ¿Alguien sabe lo que significa omnipotente? Todopoderoso. ¿Pero qué significa todopoderoso? No me dice mucho eso. ¿Ah? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Claro, pero pongámoslo en términos prácticos. Dios puede hacerlo todo, todo. Él puede dar vida a los muertos y Él puede quitar la vida a los vivos, por ejemplo. Y si no me creen, igual es así. Tenemos a Moisés. El pueblo de Israel está llegando a los límites cerca del río Jordán, ¿verdad? A los límites entre el desierto y la tierra prometida. Y tenemos a Moisés ahí.
preparando todo para entrar en la tierra prometida, y Dios le dice, mira. Ahora tú vas a tomar a Aarón y a Josué y vas a subir al monte porque te voy a permitir mirar y ver ese valle hermoso, fértil, fructífero, tierra que fluye leche y miel, pero tú la vas a ver con tus ojos, pero no vas a entrar en ella porque aquí en este monte tú vas a morir. Y así fue. Subió Josué, subió Aarón y subieron Moisés y volvieron Josué y Aarón al campamento y Moisés, quedó en el monte. Dios es el dador y el preservador de la vida y de todas las cosas. Todo existe y subsiste por el poder de Dios. Había pensado en usar más imágenes y todo, pero no me dio el tiempo. Si nosotros miramos y precisamente en mi computador de la casa, me aparece de repente una imagen así, unas constelaciones, unas imágenes del cielo, que uno dice, wow, qué tremendo. Y todo eso lo creó Dios y lo sostiene Dios por su poder, por su poder. No hay nada, absolutamente nada, que Dios no haya hecho y que no pueda hacer. Él es omnipotente. Y es más todavía, esta palabra significa que todo el poder se concentra en Dios. Él es la fuente del poder. Jesús se lo dijo a Pilatos. Cuando Pilatos le dice, ¿no sabes que tengo poder para soltarte o para quitarte la vida? ¿Qué le dijo Jesús? Ningún poder tendrías sobre mí si no te hubiese sido dado por mi Padre. Wow. Pilatos estaba ahí, en ese momento, en ese punto de la historia, para cumplir el propósito de Dios y cumplir el plan de Dios respecto de Jesús y la redención. Y Dios le había dado el poder para estar ahí. Claro, uno diría, no, pero es que el emperador fue el que lo instaló. Claro, es verdad. Pero detrás de todo este poder, detrás de los poderes presidenciales, detrás de la ONU y detrás de todos los gobiernos está el poder y la autoridad de Dios. Digan amén. Porque es así. Es así. Nada acontece ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sin la voluntad de Dios. Esto tenemos que, hermanos, creerlo absolutamente. Esto es fundamental para nuestra propia vida. Tenemos que creer que Dios tiene el control de todo. Como yo he dicho aquí mismo en otra ocasión, ni un cabello cae de tu cabeza. Y perdónenme los que se les ha caído el cabello, pero ni un cabello cae de tu cabeza sin la voluntad de Dios. O sea, si tienes mucho pelo, es por Dios. Y si te has quedado medio peladito, es por Dios también. Y así, hermano, todo lo que somos y todo lo que vivimos es por voluntad de Dios y por el poder de Dios. Ya. No sigo porque si no voy a avanzar mucho menos. Me anticipé. Ahí. Pero también Dios es omnipresente. Omnipresente. Salmo 139, del 7 al 10. Yo sé que ustedes se lo saben. ¿Qué dice? ¿A dónde huiré de tu espíritu? El salmista ahí está, ¿verdad? Diciendo, no tengo dónde arrancarme de ti, Señor. Porque si
me fuere en las alas del alba, dice, allí me alcanzará tu mano, busquémoslo para que lo leamos mejor. Salmo 139. Este es uno de los salmos que más nos enseña acerca de la grandeza de Dios. 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Jonás, viene a mi mente Jonás. Jonás, Dios le dijo, anda a Nínive y predica el arrepentimiento, que se arrepientan porque si no los voy a raer de la faz de la tierra. Y Jonás dijo, no pienso, y se arrancó. Él juraba que podía arrancar de la mano de Dios. Tomó un barco que iba para Tarsis, no sé qué distancia habría desde donde él estaba a Tarsis, pero él dijo, me voy en este barco y me olvido. Resulta que Dios lo alcanzó en medio del mar y lo alcanzó con una tormenta. Y finalmente, ¿qué pasó? Que Jonás terminó recorriendo las calles de Nínive y llamando a ese pueblo al arrepentimiento. Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Wow. Los astronautas han ido a la luna, algunos, y ahí está Dios. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare, como decía, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y qué tremendo. ¿Hay algún lugar donde Dios no esté? Omnipresente significa que Dios está en todas partes, en todo lugar. Que no existe un lugar donde el hombre o alguna cosa pueda estar fuera de Dios. Nelsito nos hablaba también de esto hace un tiempo, ¿verdad? Y es verdad. Dicen que el universo es infinito, pero nuestro Dios es más grande que el universo. De hecho, el universo está contenido por Dios. El universo está dentro de Dios. Todo existe dentro de Dios. Esto a mí me deja un poco, ¿verdad? Mi mente es difícil de digerir, pero es así. Dios creó el universo. ¿Cómo? Porque algunos dicen por ahí que el universo surgió solo, pero bueno, ese es otro tema. Pero Dios creó el universo. Si el universo es tan vasto como lo que sabemos, ¿de qué tamaño es Dios entonces para crearlo? Y no es que el universo partió como algo pequeño y fue creciendo, como dicen algunos. Dios lo formó desde el principio. Dios es omnipresente, omnipresente. Cuando tú estás durmiendo en tu cama, Dios está ahí. Cuando estás yendo al trabajo, Dios está ahí. Cuando, no sé, piensa en cualquier situación, Dios está ahí presente. Pablo le dice a los atenienses esto: en Dios nos movemos, existimos y somos. Eso está en el libro de los Hechos. Hechos 17, 28. Seguimos. Pero también Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él lo conoce todo,
toda la ciencia, todo el conocimiento que el hombre ha acumulado a través de los siglos, todos los descubrimientos y todo lo que el hombre, hasta el científico más sabio, ese conocimiento proviene de Dios y Dios se lo ha revelado. Claro, el hombre dice que lo descubrió, ¿verdad? Einstein dijo, he descubierto la teoría de la relatividad. Resulta que Dios creó la teoría de la relatividad. Claro, es así. Los matemáticos se rompen la cabeza y se les pone la mente cuadrada de tanto sumar, restar y calcular, hacer cálculos infinitesimales. Pero Dios lo sabe todo eso y más. Él es el que le ha dado la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero Dios todo lo sabe, incluso conoce tu vida desde antes y hasta el final. Algunos se preguntan, busco mi destino. Algunos dicen, busco mi destino. Otros dicen, ¿qué irá a hacer de mí? O qué sé yo. Y tienen problemas existenciales y dudas fundamentales. Pero es cosa de buscar a Dios nomás, porque Él lo sabe todo. El mismo Salmo 139, en los versículos anteriores dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes todo. Dios sabe lo que estás pensando ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuidado, cuidado. Cuidado con lo que pensamos. Dios lo conoce. Tus pensamientos y mis pensamientos más profundos, Dios los conoce. Cuando tú tienes dudas, cuando tú estás deprimido, cuando, qué sé yo, Dios lo sabe. Y lo sabe, tú vas a decir algo, Dios ya lo sabe. Están así, y esto a mí siempre me ha impresionado cuando leo el pasaje, están así que David pecó, Dios mandó al profeta Natán a enrollarle su pecado, y David dijo, ya, ok, que Dios me castigue. ¿Y qué le dijo Natán? No, le dijo, tu pecado ya fue perdonado. O sea, antes que David se arrepintiera, Dios ya sabía que se iba a arrepentir y Dios ya le había perdonado. Dios lo sabe todo. Y por si fuera poco, también en Mateo 9:4, por si piensan que solo en el Antiguo Testamento sale algo así, dice lo siguiente. Mateo 9:4. ¿Jesucristo era Dios o no era Dios cuando estaba en la tierra? ¿Sí, era Dios? Ya, qué bueno. Porque Mateo 9:4 dice lo siguiente. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¡Wow! Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Y por eso les dice, ¿por qué ustedes piensan mal en sus corazones? Dios todo lo sabe. Y toda la ciencia y todo el conocimiento está en Él y proviene de Él. Amén. Amén. Así es. Seguimos. Obviamente, esto ya cae de maduro, ¿verdad? Como diríamos, Dios creó todas las cosas. Y nada existe sin que Dios lo haya creado. Claro, y uno podría decir,
bueno, y los edificios y los inventos y todo. Claro, pero todo eso se basa en lo que Dios creó. Dios creó las bases, la materia prima, para que el hombre hiciera eso. Pero Dios lo creó. Si no existiera la tierra, si no existiera la roca de la cual se saca el cemento y todo lo demás, por ejemplo, ¿cómo lo iba a hacer el hombre? Dios creó todas las cosas. Isaías 45, 18. Dice así: porque así dijo Jehová que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, Él es Dios, perdón, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así ha dicho Jehová que creó los cielos, el Dios, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso para ser habitada. El Señor nos dio esta casa. El Señor nos dio esta casa. Él creó la tierra para el hombre. Y el hombre, los científicos hoy por hoy, ¿verdad? Los que se dedican los astrónomos, ¿verdad? Se dedican a mirar, a buscar en el firmamento, a ver si existe algún planeta por ahí que se parezca a la Tierra, que permitiría, ¿verdad?, colonizar otros mundos. Pero ¿qué dice la palabra? Dios creó la tierra para el hombre. Y Dios puso al hombre en la tierra. En la tierra. Así que, hermanos, yo sé que ustedes obviamente no se van a volar con esto de los científicos, pero no les crean cuando dicen que van a ir, que van a conquistar la Luna, Marte y van a salir de la Vía Láctea. Son puras fantasías. Puras fantasías. El hombre está anclado a esta tierra hasta que el Señor lo disponga de otra manera. O hasta que Él venga y nos lleve con Él. Aleluya. Dios creó todas las cosas. Todas las cosas. Él es el creador por excelencia. Por excelencia. Hace poco escuché una canción y me llamó la atención. Y yo dije, no, eso está mal, dije yo. En la canción decían, tú inventaste todo, oh Señor. Y yo pensé, no, Dios no inventó, Dios creó. Dios no inventa cosas, Dios las crea. No sé si, para mí al menos hace una diferencia, se puede hacer un paréntesis, lo cierro. Ahora vienen buenas noticias. Buenas noticias, Dios es justo. Dios es justo. ¿Sabían ustedes eso? Dios es justo. Y todo lo que Él hace es justo. En Él no hay injusticia. En Él no hay parcialidad. Él es absoluta y totalmente justo. Justo. Como se decía aquí mismo, ¿verdad? No esperes la justicia de los hombres. No esperes justicia de los hombres. ¿Qué dice Dios acerca de la justicia humana? Que es como trapos de inmundicia. Y no voy a decir a qué se refiere esa expresión por respeto a ustedes. Pero es trapos de inmundicia.
Esa es la justicia del hombre. Solamente Dios es absoluta y totalmente justo. Y todo lo que Él hace es justo. Y aún aquellas cosas que a nosotros nos parecen, no sé, porque nos cuesta digerir de repente. ¿A ti te pasa? Yo creo que sí, como nos pasa a la mayoría. Yo creo, cuando tú piensas en algún ser querido, en algún familiar, y piensas en que se puede perder, no se te produce una... Oh. Pero ¿sabes qué? Si eso ocurre, va a ser por la justicia de Dios. Una vez escuché a un predicador decir esto y me pegó, me impactó. Él dijo, si en el día del juicio yo estoy ahí y mi hijo está ahí y Dios lo condena y le dice, vete al infierno, decía este predicador, yo voy a aplaudir a Dios por su justicia. Y va a ser así, o sea, no es que vayamos a aplaudir a Dios cuando va, no sé, pero sí va a haber tal convicción en los corazones de todos, incluso de los condenados, de que es lo justo, que es lo que Dios está obrando en justicia, que no va a haber reproche alguno. Porque uno de repente se imagina, al menos a mí me pasa, ¿verdad? Que como cuando uno ve películas así de algún condenado a muerte que lo llevan poco menos que a la rastra y el tipo va ahí deshecho, ¿verdad? Que así va a ser en el día del juicio, pero creo que no. Creo que no, porque la persona que va a ser juzgada va a estar convencida absolutamente del juicio, de la justicia de Dios y de que lo que está recibiendo es lo que merece y nada más. O sea, si hay un juez que es justo, ese es Dios. Amén. Bueno, es como dije, esto da para harto y el tiempo me está pillando. Vamos a avanzar. Pero también es misericordioso y clemente. Aquí viene la buena noticia. También es misericordioso y clemente. ¿Qué dice Salmo 103? Clemente es Jehová y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia triunfa, dice una palabra, sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio, pero Dios es misericordioso y clemente. O sea, Él se compadece de los suyos. Él es compasivo. Ese es uno de los atributos que no puse, pero está incluido en este, ¿verdad? Dios es compasivo. Dios tiene misericordia. Y si alguien lo duda, que mire a la cruz de Cristo. Ahí está manifestada la misericordia de Dios, el amor de Dios también para con el hombre. Así es que Dios es absolutamente misericordioso. Él tiene misericordia de aquellos que le buscan, de aquellos que vienen a Él, ¿verdad? Él es misericordioso. ¿Por qué estamos aquí hoy día? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Nada más. Nada más que por su gran misericordia estamos aquí. Y también es fiel. También es fiel. Wow. Segunda de Timoteo 2:13 que dice, aunque fuéramos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. Dios es fiel. Dios, y esta fidelidad tiene que ver con que Él va a cumplir
todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha prometido. Cuando uno va a una boda y hacen a los novios prometer, se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe. Al menos así eran mis tiempos, ¿verdad? Prometo serte fiel hasta la muerte. Y resulta que a la vuelta de un tiempo le está siendo infiel él o ella. Y es así, somos así. Somos infieles por naturaleza. Nos cuesta ser fieles, esa es la verdad. Nos cuesta cumplir lo que decimos. Y cuando estoy diciendo esto estoy hablando en términos generales del género humano, ¿eh? Por si acaso. Pero Dios es fiel y lo que Él ha dicho lo va a cumplir siempre. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando tú confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y te perdona. Y también es justo y te perdona. ¡Wow! Dios es fiel. Y su fidelidad es eterna, permanece para siempre. Y este es el que más nos gusta a todos. Y a todo el mundo le gusta esta característica, esta virtud, esta parte de Dios. Dios es amor. Dios es amor. El problema es que el amor de Dios no es como el amor de los hombres. El amor de Dios no es como el amor humano. Porque el amor de Dios es un amor justo, un amor perfecto, pero también es un amor ágape, un amor sacrificial. Nuevamente, si tienes duda de que Dios te ama, mira la cruz. Mira la cruz. Ahí está el amor de Dios. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les recomiendo, apréndanse el que sigue, el 17, porque el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Generalmente la mayoría de las personas aprenden el 3:16, pero el 17 es tan importante como el anterior. Dios no vino a condenar, como algunos lo entienden o lo creen. Dios vino a salvar y dio su vida. Cristo vino a salvar y dio su vida por amor a los hombres. Por amor a ti, por amor a mí, por amor al que está allá afuera. Dios amó al mundo. Y cuando ahí la palabra no tiene que ver con la tierra, sino tiene que ver con las personas. ¿Verdad? Dios amó a las personas de tal manera. Al hombre y a la mujer, obviamente, los amó de tal manera que dio a su Hijo. Y 1 Juan 1, 4, 8 y 9, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Ahora, el amor de Dios, como dije, no es como el amor de los hombres. Hay un refrán por ahí que dice, y creo que está absolutamente mal
dicho, hay un refrán conocido que dice, amor de madre, abismo sin medida. Queriendo decir de que el amor de madre es tan grande, tan tremendo, pero la verdad es que el amor de madre no le llega ni a los talones al amor de Dios. Dios es la fuente del amor. Y por eso es que aquí dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu enemigo? Buena, Juanito. Porque también, claro, es bueno y es fácil amar a los que nos aman. Y sobre todo a los que nos son cercanos. Pero el amor de Dios va más allá. Por eso es que también la palabra dice que Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. ¡Wow! Cuando yo estaba en contra de Dios, Dios me amó. Cuando yo no quería saber nada de Dios y lo único que quería era alejarme de Dios, Él me amó. Dios es amor. Y también perdonador. Perdonador. Primera de Juan 1:9 ya lo leímos, pero Lucas 24, ¿qué dice? Lucas 24, 46 al 47. Dice así. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dios es amplio en perdonar. ¿Y saben qué? Lo bueno de Dios es que no te tramita para perdonarte. Él no te dice, lo voy a pensar un ratito. A ver, déjame pensar. ¿Te perdono o no te perdono? El perdón de Dios es instantáneo y está garantizado. Lo que sí hay que cumplir con los requisitos. Porque Dios no perdona así a rajatabla. O sea, no hay un perdonazo general aquí. Dios es perdonador, pero tienes que venir a Él, arrepentirte, confesar, y Dios te perdona. Hay muchos por ahí que van por la vida creyendo que al final de los tiempos, no, Dios va a decir, igual que los gobiernos así, ya, perdón para todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Borrón y cuenta nueva, eso es solo para los que se convierten. Para los que creen en Jesucristo. Dios perdona al que se arrepiente. Al que se arrepiente. De los arrepentidos, dicen por ahí, es el reino de los cielos, es verdad. Ese sí que está bien dicho. ¿Ah? Ya. Creo que por el tiempo lo vamos a dejar ahí. Como dije, el resto es tarea para la casa. Ustedes pueden y sigan entonces pensando y buscando. ¿Qué más podemos conocer de Dios? Dios es infinito, así que hay mucho paño que cortar en esto. Y podríamos, no sé, pues, tomarnos un año para estudiar a Dios y convertirnos en expertos en divinidad, como llaman algunos, ¿verdad? Hay algunos doctores en divinidad por ahí. La pregunta es, ¿conocerán a Dios?
¿Lo conocerán realmente? Ya, vamos a saltarnos los que siguen y vamos a ir a la conclusión. Conclusión. Todo esto tiene, como dije al principio, un solo objetivo, hermanos, que tengamos una mayor, ojalá y más profunda comprensión del Dios que adoramos, del Dios que adoramos. No nos dejemos confundir, ni engañar, ni distraer con cosas, con voladores de luces. Dios es uno, es santo, es justo. Todo, y Dios de amor, pero también, como dice Hebreos, Dios es amor, pero también es fuego que consume. Ojo, Dios es fuerte y celoso, celoso de buenas obras. Y también Hebreos habla harto de esto, dice de que Dios al que ama, disciplina y azota, dice la Reina Valera al menos, a todo aquel que recibe por hijo. O sea, el amor de Dios es un amor de un padre perfecto. ¿Qué padre si su hijo, bueno, hoy no puedo decir esto, antiguamente decíamos, ¿qué padre si su hijo se porta mal no le da unas buenas correctivos para enderezarlo? Dios sí lo hace. Saben que Dios no va con la filosofía actual. Dios no cambia. Eso fue uno de los que me faltó. Dios no cambia, es inmutable. Bueno, conclusión. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías sabía de lo que hablaba, parece. Jeremías 9, 23 y 24. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en las riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábense en conocerme y entenderme. Es el deseo de Dios, que le conozcamos, que le entendamos. Dios quiere ser conocido por ti. No solamente Él te conoce, Él quiere que tú le conozcas y que yo le conozca. Y que tengamos entonces una relación íntima y personal. Si de algo nos debemos alabar o de algo nos debemos jactar o sentir conformes o satisfechos, es de conocer a Dios, al Dios verdadero. Este es el llamado del Señor. Que nos alabemos en conocerle y entenderle. No es tarea fácil, pero se puede, hermanos. Se puede. Yo te quiero invitar en esta mañana, desafiar en esta mañana, a conocer más a Dios, a conocerle mejor, a conocerle más profundamente de lo que ya lo conocemos. Y de conocer al verdadero Dios y no dejarnos confundir por otras imágenes o por otras ideas que no son correctas. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Hay un pasaje
en el Antiguo Testamento que también no lo anoté, pero que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Saben qué? Hoy Dios está más cercano que nunca. De Cristo en adelante Dios está al alcance de la mano, por así decirlo. Es cosa de querer buscarle nomás y querer conocerle. Así que el desafío es conozcámosle más, conozcámosle mejor. Padre, gracias por ser Dios y por saber que tú eres el único y sabio Dios, creador de todas las cosas y sustentador de todo lo que existe. Y en esta mañana, Padre, pedimos y decimos, queremos conocerte más. Queremos, Señor, conocerte mejor. Espíritu Santo, revélanos en nuestro corazón a este Dios tan grande, tan tremendo. Que haya revelación por tu Espíritu, oh Dios, de ti a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos esa alabanza. El Dios que adoramos. Con esta